bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come, just as I am and waiting not to rid my soul of wondrous love to thee, whose blood can cleanse each spot. O Lamb of God, I come, I come. I surrender to your calling, I surrender to your love. Come and carry all my burdens, come and heal my broken heart. Oh, to Jesus I surrender, oh, to him I freely give. I will ever love and trust him, in his presence daily live. Just as I am, thy love I own, has broken every barrier down. Now to be thine and thine alone, O Lamb of God, I come, I come. Now to be thine and thine alone, O Lamb of God, I come, I Algunas personas creen que el mandamiento de observar el sábado ya no es válido para el cristianismo moderno, que de alguna forma fue sustituido por el domingo. Otros dicen que fue abolido por Jesucristo. Usan argumentos como el nuevo pacto, la ley de Moisés, para comprobar que el sábado fue abolido. Sin embargo, ninguno de estos argumentos o creencias son verdad ni pueden ser sustentados o comprobados con la palabra de Dios. Estos argumentos han sido usados con el intento de hacer desaparecer uno de los mandamientos significativos de la ley de Dios, al que señala el Creador, su dominio, y como declara Ezequiel capítulo 20, verso 20, la señal que identifica al pueblo de Dios. Así que es importante comprobar de una vez por todas cuál es la voluntad de Dios para nosotros, conforme a la observancia del cuarto mandamiento. En los días en que Jesús caminó sobre la faz de esta tierra,
la observancia del sábado era tan obvia y común que jamás se hubiesen imaginado o pensado que el siglo después llegaría a ser un punto de tanta controversia en el mundo cristiano. ¿Quién tiene la autoridad para cambiar alguno de los mandamientos? ¿Acaso algún hombre puede decir, por ejemplo, que hoy en día ya no es pecado cometer adulterio, robar o codiciar? Claro que no. Entonces, ¿por qué se asume en el mundo religioso que el cuarto mandamiento puede ser alterado o invalidado? Jesucristo observó y enseñó durante todo su ministerio a guardar el sábado. Todas las confrontaciones que tuvo con los religiosos de su época con respecto a este día fueron por la forma en que era observado y no si debían de guardarlo como un mandamiento. El Nuevo Testamento contiene muchas referencias que el séptimo día fue el día oficial de descanso de los apóstoles, que fue un mandamiento clave. Su fiel observancia en la iglesia de Dios del primer siglo nunca fue cuestionada. Nadie pensó jamás que siglos después dejaría de considerarse como uno de los mandamientos de Dios. ¿Por qué habría de hacerlo nosotros ahora? Compruébelo por usted mismo en las páginas de la palabra de Dios y comprenda que Dios sí tiene un día especial de descanso para todo aquel que profesa conocerle y obedecerle. Hemos llegado a la lección número 12 en nuestro estudio y anteriormente vimos el día de descanso. Ahora nuestro curso se va a detener a estudiar el tema cómo guardar el día de reposo. Sean bienvenidos a nuestro programa En Compañía de Jesús con el curso básico La Fe de Jesús. Es necesario orar para que Dios dirija este estudio y a los hermanos a poder compartir este video para que estas verdades bíblicas lleguen a todos los que Dios llama a la salvación. Y damos una cordial bienvenida a todos los amigos que fielmente se conectan a través de este programa o que el estudio posteriormente va a llegar a sus vidas. Oremos. Querido Padre, Dios de amor, que su nombre sea alabado, exaltado. Gracias le damos, oh Señor, por el don de la vida y la oportunidad que nos da de poder tener el espacio, el tiempo para poder dedicarlo al estudio de tu palabra. De una manera muy especial, Señor, bendiga a los amigos, que este mensaje va a llegar a sus vidas, que podamos reflexionar cuál es tu voluntad, qué día es el que se debe de guardar y cómo debemos de guardarlo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos tome y que todo prejuicio pueda ser disipado en nuestras mentes y poder entender cuál es tu santísima voluntad para tus hijos en esta tierra. Bendiga, Señor, este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado, como lo hemos mencionado, a la lección número 12. El estudio pasado nos hablaba acerca del día de reposo o día de descanso como tal. Vimos las citas bíblicas que Dios nos ha dejado en su santa palabra para que podamos meditar y comprender que Dios ha asignado un día en el cual debemos de reposar de nuestras tareas, de el trabajo físico y dedicarnos a la meditación, a poder disfrutar en familia el día sábado de descanso para poder disfrutar especialmente de nosotros las criaturas con nuestro Creador. Decíamos en nuestro estudio pasado que todos los días son del Señor, pero el día especial de Dios es el día sábado santo. Hoy vamos a ver a través de la lección número 12 del curso básico La Fe de Jesús, cómo se debe de guardar el día sábado. Hay varias preguntas que en este estudio vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo desarrollar. Vamos a ver en este estudio que está dividido en dos partes. La primera parte, la forma de vida de respetar el sábado, y posteriormente vamos a ver las bendiciones que Dios otorga a sus hijos obedientes, aquellos que observan el día que Dios ha establecido. Y por último, ya estamos acostumbrados ya en 12 lecciones que al final está
lo que debemos de hacer y nuestras resoluciones. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué hizo Dios con el sábado? Y esto fue uno de los versos que vimos en nuestro estudio pasado. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 1 al 3, encontramos esa respuesta. Y decíamos que en los mandamientos se vuelve a repetir esta expresión que Dios asigna al día sábado. Dice el versículo 1 en adelante: así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de cuanto él había hecho. Verso 3 es importante. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Este día es especial, en primer lugar, porque Dios cesa después de haber dado origen al cielo y a la tierra, a nosotros los seres humanos. Él le da dos asignaciones especiales a ese día. Primero lo bendice y también lo santifica. Quiere decir que lo apartó como un uso exclusivo para que nosotros, la creación, las criaturas, pudiéramos también observarlo. Así que desde el principio, desde nuestros orígenes, Dios este día lo instituyó llamándolo santo y al mismo tiempo lo llamó bendito. Así que, ¿qué hizo Dios en el sábado? Él descansó, cesó de la obra que él hizo, no porque él estaba cansado. El libro de Isaías nos menciona que Dios no se cansa. Él no se cansa. Simplemente él cesó de la obra que había hecho y nos dio un ejemplo para que nosotros pudiéramos contemplar al Creador de todo lo que nos rodea. Deberíamos de dar honra y gloria a aquel que ha hecho todo. Ese día tiene un símbolo de creación. Eso lo miramos en el estudio pasado. Al mismo tiempo es un día de redención, porque el mismo Jesús descansó en la tumba el día sábado santo. Resucitó posteriormente, el primer día de la semana, con el objetivo de poder traer redención a todos los seres humanos. Algunos creen que el día domingo tiene que ser ahora el día de reposo, porque Jesús resucitó. Pero en todo el libro de Hechos, como vimos en el estudio pasado, vez tras vez los discípulos siguieron guardando y respetando el día sábado santo que Dios estableció, el día en que Dios cesó toda su obra. La siguiente pregunta de nuestro estudio nos dice: ¿en qué día se deben hacer los preparativos? De acuerdo a la palabra de Dios, el cristiano, el que quiere obedecer a Dios, aquel que quiere hacer su voluntad verdaderamente, un día antes debe de preparar, porque es un día de fiesta en el Señor. Vamos a leerlo en la Biblia, en el libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 16 se describe la historia cuando Dios quiso probar al pueblo con un milagro extraordinario, dándoles en el desierto no solo agua, sino también alimento. Él les da lo que nosotros le conocemos históricamente como el pan maná. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Eso significa maná. En el capítulo 16, ahí aparece la historia, y quiero leer algunos versos bastante importantes. Capítulo 16, verso 4 dice: el Señor dijo a Moisés: os haré llover pan del cielo. ¿Se imaginan ese milagro? Que pan caiga desde el cielo. Y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Aparte de ser un milagro de sustentar a todo un pueblo que venía cruzando todo el desierto, sin dónde tener el recurso para poder alimentarse, Dios decide hacer un milagro extraordinario, haciendo caer pan del cielo. Al mismo tiempo era una prueba para ver si estaban en fidelidad de acuerdo a los planes de Dios con su pueblo. Recuerden que Dios quería que el pueblo de Israel fuera la luz, que se fuera disipando en todas las naciones y que las mismas naciones dijeran qué leyes más importantes las que tienen.
¿Qué pueblo más sabio y extraordinario es este? El ideal de Dios era que el pueblo de Israel anduviera fielmente, Dios bendecirlos y que las demás naciones vieran cómo Dios bendice a aquellos que le obedecen. Ahora, el versículo 15 nos dice, al verlo dijeron, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era cuando vieron que aquel pan caía. Entonces Moisés les da la explicación. Es el pan que el Señor os da para comer. Versículo 21. Cada mañana cada uno juntaba lo que podía comer, y cuando el sol calentaba se derretía. Ese pan tenía un milagro extraordinario. Aparte de caer del cielo, alimentar a toda una nación, ese pan se derretía con el sol, o se engusanaba, dice unos versículos antes. Así que Dios quería probarlos. Pero ese pan que se derretía con el sol o se engusanaba, tenía una característica especial el sexto día. Ese pan duraba lo que era el día de la preparación, que en nuestro caso sería viernes, hasta el día sábado, porque Dios quería que el sábado se lo dedicaran completamente a Él. Así que ese pan tenía esa característica. Dice el verso 23. Moisés respondió, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado al Señor. Lo que tengáis que cocer, cocerlo hoy. Lo que va a servir, hervirlo hoy. Guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, como Moisés había mandado. Y no se pudrió, ni se engusanó. Entonces les dijo Moisés, comerlo hoy, porque hoy es el sábado del Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. Y la historia nos dice que algunos tuvieron la osadía de ir a buscar en día sábado, pero no encontraron ese pan. ¿Qué característica tenía el pan el día viernes? Caía, no se engusanaba, no se podría, y al mismo tiempo ese pan duraba el siguiente día, porque Dios quería que no existiera labor alguna, sino que existiera una consagración, una comunión directa con nuestro Creador. Así que, ¿qué día debemos de hacer los preparativos? De acuerdo a este pasaje, es el día viernes, el día de la preparación. Igual que el pueblo judío en la actualidad, el día viernes prepara las cosas para el día sábado de reposo. Igual toda la cristiandad que ha aceptado esta verdad bíblica. Debemos de prepararnos como familia espiritual para recibir a Dios en un día especial. Todos los días son del Señor, lo repito, pero este día es muy especial para Dios porque tiene la asignación de bendito y de santo. Así que la Biblia nos enseña hasta cómo debemos de prepararnos para poder guardar este día. Dice la pregunta número 3. ¿Cuándo comienza el sábado? A nosotros se nos ha enseñado, se nos ha adoctrinado cosas muy mal. Se nos ha enseñado que el día empieza de las 12 de la noche, inmediatamente un minuto después ya estamos a otro día. Cuando se dan las fiestas del fin de año y se llega a las 12 de la noche, todo el mundo celebra pensando que ya está en otro año. Pero bíblicamente no es así. En el libro de Génesis, cuando tú ves la descripción de cada día de la creación, dice fue la tarde y la mañana el primer día. Para nosotros los seres humanos, el día empieza desde la mañana hasta la tarde. Pero para Dios no es así. Bíblicamente no es así. Primero es la tarde y después es la mañana. Y siempre hay 24 horas. Así que, queridos hermanos, la pregunta es bastante importante. ¿Cuándo comienza el sábado? La Biblia nos da la respuesta que es de puesta de sol a puesta de sol. De tarde a tarde va a empezar un día y finaliza un día. Siempre se hace el ciclo de 24 horas. Pero el ser humano, siempre llevando la contraria a Dios, estableció un calendario. Hoy lo conocemos como calendario gregoriano. Ese es un calendario humano, establecido por seres humanos. Nosotros deberíamos de regirnos bajo el calendario bíblico. El calendario que se basa en base al sol y a la luna.
en base a los astros que Dios creó para poder regir el día y la noche. Así que vamos a encontrar la respuesta en el libro de Levíticos. Levíticos nos va a decir cuándo inicia el día sábado y cuándo finaliza. Ese verso que vamos a darle lectura, que es el versículo 32, se está refiriendo a los días ceremoniales que muchas veces caían en cualquier día de la semana. Pero la idea primordial de este verso es destacar cuándo a cuándo empieza el día. Dice el verso 32, será para vosotros día completo de reposo y ayuno. Desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde siguiente guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde está diciendo. Y finaliza ese verso. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. A pesar de que este verso se está refiriendo a un día ceremonial que tiene que ver con la fiesta del día del Yom Kippur. Habían 7 fiestas que Dios estableció que tú las puedes leer en todo el capítulo 23. Entre ellas habían macrofiestas que las celebraban en su totalidad toda la nación judía. Pero son 7 fiestas. Y dentro de esas fiestas estaba ese día ceremonial. Pero a través de este verso entendemos que realmente de tarde a tarde debemos de guardar el día de reposo. El libro de Génesis, en su capítulo 1, nos queda de tarea poder estudiarlo, todos los versos refiriéndose a cada día que Dios va creando. Dice, de tarde, fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, fue la tarde y la mañana el tercer día, así sucesivamente toda la semana, hasta llegar al séptimo día que Jehová Dios reposó. Así que, de cuándo empieza el sábado, de tarde a tarde. Que hay que abstenernos en el día sábado, porque ya vimos que es un mandato, está en la ley de Dios, está en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 en adelante, específicamente hasta el versículo 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque Jehová hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene, y reposó el séptimo día, lo declaró santo y lo bendijo. Qué maravilloso mandato en el cual debemos de honrar y respetarlo a nuestro Dios, señal de obediencia que señala el Creador y señala también a su pueblo. En la introducción de nuestro estudio decíamos que Ezequiel 20:20 habla que es la señal entre el pueblo y Dios. Pero entonces es tan importante la pregunta que nos dice de que hay que abstenernos en ese día. Si es un mandato divino, si está en la ley de Dios, ¿de qué deberíamos de abstenernos bíblicamente en cuanto a lo que ella misma presenta? Vamos a encontrarlo en Éxodo capítulo 20, verso 10. Allí nos dice claramente que no debemos de hacer obra alguna. Dice el capítulo 20, versículo 10. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él. Así de sencillo y claro, la palabra de Dios nos dice que debemos de abstenernos de hacer trabajos. Ahora, hay trabajos espirituales que se deben de hacer. Jesús, cuando vino a esta tierra en su ministerio, nos enseñó verdaderamente a guardar el día de reposo. No era cuestionado si era que guardarlo o no, sino la forma como debería de guardarse. Jesús enseñó que no tendría que ser una carga, sino un privilegio, un gozo, poder guardar el día sábado santo. Es el día que como familia más disfrutamos. Es un día espiritual, de tareas espirituales. Su servidor se goza irle a cantarle al Señor. Saber que mis hijas, mi esposa, mi familia, mi núcleo está conmigo en el día sábado. Saber que escucho palabra de Dios para mí. Me alimento, me nutro espiritualmente. Por la tarde
nos vamos a dar estudios bíblicos. Es un gozo compartir la palabra de Dios. Predicamos a través de las redes sociales. Sentimos un gozo maravilloso estarle sirviendo al Señor. Es un día de alegría. Hay trabajos espirituales que hacer. No es un día de ocio, sino un día de convivio espiritual con Dios. Así que Éxodo 20:10 nos dice: no hagas trabajo alguno. Hay que abstenernos de hacer trabajos, nuestra voluntad, sino hay que hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde hay que asistir ese día? Jesús nos dio un gran ejemplo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 en adelante, nos dice: el que dice que está en él debe de andar como él anduvo. Jesús nos dio ejemplo. Él iba a la sinagoga, que hoy en día sería la iglesia. Nosotros deberíamos de asistir a la iglesia. Lucas capítulo 4, verso 16 dice: como acostumbraba Jesús, asistía en día sábado a la sinagoga. Ahí te va a aparecer la cita para que tú la puedas analizar, de que hay que tomar el ejemplo de Jesús. Así que ¿dónde debemos de asistir? Debemos de asistir a la iglesia. Es la voluntad de Dios. ¿Qué se puede hacer en el sábado? Es la pregunta número 6. Y la respuesta la vamos a encontrar en Mateo capítulo 12. Acá Jesús mismo nos va a enseñar, en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, y el versículo 12 nos va a enseñar algo muy importante que debemos de hacer. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así es permisible hacer el bien en sábado. Jesús enseñó verdaderamente a guardar el sábado. Enseñó a los fariseos y escribas, aquellos que habían puesto carga sobre carga, mandamiento sobre mandamiento, a tal punto que se volvió un yugo que era imposible de alcanzar. Jesús guardó la ley a la perfección. Él nos dio ejemplo que deberíamos de guardar y honrar la ley. Y dentro de la ley está el sábado. Y el sábado nos decía en el mandamiento no hacer trabajo alguno para nuestro beneficio, sino que podemos hacer el bien, trabajar por nuestro prójimo, ayudar a nuestro prójimo espiritualmente hablando. Pero si de pronto a una persona en día sábado se le cae el techo, ¿por qué no ayudarle? Él lo necesita. Hacer obras buenas a Dios le agrada. ¿Qué tal si de pronto a alguien se le quedó atorado la llanta de su vehículo y necesita apoyo? ¿Por qué no ayudarlo? Nosotros debemos de tomar el ejemplo de Jesús. Él sanaba especialmente en día sábado. Y por el día sábado fue mucho de los problemas que tuvo Jesús, porque Él no estaba cuestionando el mandamiento en sí, sino la forma como debería de guardarse. Eso debe de quedar claro en este estudio. Así que, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer el bien? Claro que sí. Hagamos buenas obras que glorifiquen a Dios. La voluntad de Dios es que vayamos a la iglesia, que demos estudios bíblicos, que nos gocemos, pero sobre todo que demostremos al prójimo que verdaderamente le amamos, que esa es la verdadera religión, el amor práctico hacia nuestro prójimo. La siguiente pregunta, en cuanto a las bendiciones que nosotros vamos a recibir si obedecemos, nos dice: ¿qué promesa hace Dios al que le es fiel guardando el día de reposo? Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37 y el versículo 25 nos dice: joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a sus hijos mendigar el pan. Hay personas que nos cuestionan que por qué no trabajamos en día sábado, nos va a ir mal en la vida, no vamos a tener recursos económicos para poder comer. Déjame decirte que el guardar el sábado para mí ha sido un gozo y es un testimonio personal. No me ha faltado el alimento, Dios me ha bendecido en gran manera porque lo he respetado, lo he guardado. Acá dice que joven he sido
he envejecido, dice David, y no he visto a justo desamparado que mendigue pan. Por eso es que hay bendiciones especiales. Allá dice el libro de Isaías que Dios va a bendecir con su diestra a aquellos que respetan el día sábado. Si nosotros decidimos fielmente guardar el mandato de Dios, la mano de Jehová va a estar sobre nosotros. Dice la otra pregunta y final pregunta de nuestro estudio. ¿Qué protección brindará Dios a quienes le obedecen? En el libro de Deuteronomio vamos a encontrar la respuesta. Capítulo 11, versículos 13, nos dice: si obedecéis diligentemente mis mandamientos que os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo enviaré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, temprana y tardía, y cosecharás tu trigo, tu vino y tu aceite, dice el verso 14, ahora el 15. Daré también hierba en el campo para tu ganado y comerás hasta saciarte. Dios es el Dios de la fidelidad, el Dios fiel, el Dios que ama, el Dios protector, el Dios que provee. Y acá dice que si nosotros obedecemos diligentemente sus mandamientos que Dios estaba prescribiendo para su pueblo, y si amamos a Dios y le servimos de todo nuestro corazón, Dios va a mandar bendiciones. Hasta el momento no me han faltado las bendiciones de Dios, porque he respetado y he guardado este mandato desde el día que esta verdad llegó a mi vida. Y espero con la ayuda de Dios que este mensaje sirva para tu vida y recibas también las bendiciones que Dios da a aquellos que tratamos con la ayuda del Espíritu Santo de poder obedecerle, no solo en el cuarto mandamiento, sino en toda la ley. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. Ejemplo Él nos dio. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y hemos llegado a la parte final de nuestro estudio. ¿Qué debemos de hacer? Por supuesto, debemos de obedecer fielmente a Dios. Y Dios dice, esto hay que hacerlo, porque hay que obedecerle al Creador de todo. Él en toda su sabiduría sabe por qué estableció este día. Algún día personalmente le vamos a preguntar por qué ese designio maravilloso. ¿Por qué ese día representa la creación y también por qué representa la redención de la raza humana? Hay muchas preguntas que le vamos a hacer al Señor Jesús, pero algo te sabré decir que es una bendición enorme respetar a Dios en su día sábado santo. Personalmente testifico que Dios da bendiciones abundantes a aquellos que respetan a Dios, a aquellos que ven el sábado como una delicia, aquellos que retiramos nuestro pie de hacer nuestra propia voluntad y ahora decimos vamos a hacer la voluntad de Dios. Él fielmente va a dar lluvia de bendiciones hasta que nos saciemos, hasta que sobre y también hasta que abunde. Así que, queridos hermanos, el otro punto importante que debemos de hacer es confiar plenamente en Jesús. Y por último, nuestra resolución: decido guardar fielmente el santo sábado siguiendo el ejemplo de Jesús. Así que, queridos hermanos, es un estudio maravilloso donde nos ha enseñado cómo debemos de guardar el día sábado santo. He disfrutado este estudio, espero que tú también lo puedas disfrutar y le puedas seguir estudiando. Y cada día vas a descubrir cosas maravillosas que la palabra de Dios te presenta. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo. Es un gozo. Yo veo los comentarios, veo aquellos que se conectan, aquellos que estos videos están siendo compartidos. Yo oro por ti, para que este mensaje quede en tu mente, en tu corazón y que también lo lleves a la práctica. Que sea un gozo poder servirle al Señor siempre. Obedecerle debe ser nuestro lema para que las bendiciones lleguen a nuestra vida.
Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Que el Señor te bendiga. Nos miramos en el próximo estudio. Bendiciones para todos.